Bueno, vamos a hacer algo, vamos a ponernos de acuerdo en una cosa para que no nos... Por ahí cuando se abre mucho micrófono a la vez, se hace, se hace imposible escuchar, así que, a ver, Cat y Suárez. Suárez Rocío, presente. Y es Cat Rocío. Nasif Álvaro. Nasif Álvaro. Ahí estamos. Me falta Juárez, los dos Ibáñez, Herrera Agustino. Bueno, si hay alguno más, escribo por acá. Vamos a empezar a ver el práctico 1. En la teoría, ¿hasta dónde han llegado? Supongo que polígono funicular y eso están listos. Sí, profe. Bueno, vamos a ver qué dice el primer ejercicio. Dice que dado el siguiente sistema de fuerzas concurrentes a un punto del plano, ese punto es el punto de concurrencia, determinar el resultante mediante el método del paralelogramo o mediante el método del polígono de fuerza. Nos dan, y después nos piden analíticamente mediante ecuaciones de proyección. Nos dan los datos, las fuerzas, y nos dan estos ángulos. Presten atención cuando resuelvan a los ángulos desde dónde se están midiendo. Fíjense que estos dos se miden desde este ángulo, se lo mide desde este eje, y este ángulo desde este eje. Presten atención en eso, porque en base a desde dónde lo están midiendo el ángulo, van a tomar seno o coseno. Bueno, si han visto o no el video, eso es lo de menos. Vamos a ver cómo es el método del paralelogramo. ¿En qué consiste? El método del paralelogramo consiste en formar justamente paralelogramos entre dos fuerzas para encontrar la resultante de que sería la suma de esas dos fuerzas de forma gráfica. O sea que yo tengo, empecemos con la fuerza P2 y con la fuerza P1. Yo voy a arrancar con estas dos, pero en realidad puedo arrancar con cualquiera, ¿no? El método del paralelogramo no necesita que sea en un orden determinado, o sea, no necesita que sea P1 más P2 más P... No, puede tomar P4 más P1, después hacer P2 más P3, después, o puedo empezar P3 con P1. La combinación de la fuerza que quieran es una suma. En la suma, el orden no influye en el resultado. Entonces aquí tengo la fuerza P2 y la fuerza P1. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el método del paralelogramo, es formar un paralelogramo entre estas dos fuerzas, con estas dos fuerzas, y ¿cómo sería? Trazo una paralela de la fuerza P2 por el extremo de P1 y trazo una paralela de la fuerza P1 por el extremo de P2. Ahí se me forma el paralelogramo. Entonces, tomo la fuerza P2, o vamos a copiar aquí estas dos, y vamos a cambiar el color. Esta lo vamos a pintar de celeste. Entonces, ¿qué hago? Tomo la paralela de la fuerza P2 y la paso por el extremo de P1. Y tomo la paralela de la fuerza P1 y la paso por el extremo de P2. Esta es paralela a P1 y esta es paralela a P2.
Profe, una pregunta. Sí, Nosotros transcribir el gráfico ese en nuestro cuaderno, sí. medimos el ángulo nomás, ¿no? O sea, la misma escala. Eh, Ustedes van a tener sus datos cada uno. Cada uno va a tener su fuerza y va a tener su ángulo. Y siempre, siempre al inicio de cada ejercicio, justo menos mal que lo preguntas, se adopta, siempre que ustedes estén haciendo un ejercicio gráfico, de resolución gráfica, siempre se adopta una escala de fuerza. La escala de fuerza viene representada por una cierta cantidad de decanewton. Aquí la unidad de fuerza que usamos es decanewton por cada centímetro que yo dibujo. O sea, que si mi dato me dice que P2 es 200 decanewton, entonces significa que al afectarlo por mi escala de fuerza, yo para representar la fuerza P2, esto debería medir 2 centímetros. Esta longitud debería ser 2 centímetros. ¿Se entiende? Ah, eso es otra cosa que Sí, le quería profe. decir. Cuando yo les hago una pregunta, como por ejemplo diciéndoles, ¿se entiende? O lo que fuera, si han entendido, no digan nada. El que no ha entendido algo, me dice, espera un cachito, no entiendo, me explica de nuevo. No se queden con dudas, no se queden callados, pregunten todo lo que tengan que preguntar, pero hagámoslo de esta forma porque por ahí, si el concepto todos lo han entendido y tienen que hablar todos encima, va a ser un lío. Así que cuando hagamos una pregunta, si yo pregunto, ¿han entendido? Ustedes no contestan nada si realmente han entendido y me hablan si es que han tenido alguna duda. ¿Se ha entendido? Diga. Sí, claro. No, los datos a vos te los van a dar en decanewton. Aquí está la unidad. Vos usas la escala para graficar estos datos que te dan aquí en decanewton, poder graficarlos en tu hoja. Yo he elegido arbitrariamente 100 decanewton por centímetro, pero yo podría haber elegido, si yo veo que eligiendo 100 decanewton por centímetro, el P2 me queda muy grande, porque qué sé yo, P2 es 2000. Si P2 vale 2000 y yo uso una escala de 100, me va a quedar, me va a quedar un gráfico muy grande. Entonces, en vez de elegir una escala de 100, elijo una de 1000 para que tenga 2 centímetros, o elijo una de 500 para que tenga 4. Eso ya se ve, depende del espacio, depende del tipo de hoja que estén usando, obviamente, depende del espacio que tengan en la hoja, depende. Por eso yo siempre cuando van a hacer los prácticos, yo les recomiendo, hagan un borrador primero. Siempre hagan primero un borrador, vean cómo les queda el ejercicio terminado, si la disposición ha sido la correcta, si tienen que mover algo de un lado para el otro, y después recién vayan a la lámina o vayan a la hoja, pueden presentarlo como quieran, en el formato que quieran, A4, oficio, doble oficio o lámina de dibujo. Todo está en el instructivo, léanlo bien, porque ahí hay muchas cosas que son causales de rechazo del práctico, y por no leerlo, muchos presentan sin tener en cuenta un montón de cosas que pongo ahí, y después como que se ven sorprendidos de que los mando a corregir cosas que deberían venir sabiendo. Pero, en fin, el tema, como les digo, la adopción de la escala va a depender de cómo organicen ustedes el ejercicio dentro de la hoja. Por ahí va a ser necesario que sea un poco más chica la fuerza, entonces ustedes van a agrandar la escala. Por ahí van a necesitar que sea un poco más grande la fuerza, van a achicar la escala.
Pero siempre eligiendo una escala conveniente, ¿para qué? Para que el dibujo sea legible, o sea, no que quede una fuerza de 2 milímetros, ni tampoco que te quede una fuerza de 20 centímetros. Busquemos el punto medio, busquemos el equilibrio y que sea bien legible todo. El práctico tiene que ser prolijo y legible. Bueno, entonces, hasta aquí veníamos con que trazaba una paralela de la fuerza P2 por el extremo de P1 y una paralela de la fuerza P1 por el extremo de P2. Ahí formo este paralelogramo y la resultante de ese paralelogramo es la recta que une el vértice, digamos el punto de concurrencia de las fuerzas y el extremo donde concurren las paralelas. Entonces mi resultante de estas dos fuerzas va a ser esto. A esta yo le voy a llamar resultante 1,2. A esta resultante 1,2 viene al mismo punto de concurrencia. Recuerden que si son fuerzas concurrentes, todas concurren al mismo punto. ¿Sí? O sea que todas las fuerzas, todas las sumas, todas las resultantes que vamos sacando por el método del paralelogramo, siempre van aplicadas en el punto de concurrencia de todas las fuerzas. Ahora, ¿qué me queda? Ya esta y esta ya están resumidas, digamos, en esta fuerza, que sería la resultante 1,2. Ahora, a la resultante 1,2, yo le voy a sumar otra fuerza. Puedo sumarle la fuerza P3 o puedo sumarle la fuerza P4. Yo voy a elegir la fuerza P4. Total, el orden no me interesa. Yo elijo la fuerza P4. Lo voy a hacer aquí nomás sobre el gráfico. Entonces, ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar las paralelas estas. La paralela P4, que sería esta, la paso por el extremo de la resultante 1,2 y la paralela de la resultante 1,2 la paso por el extremo de P4. Donde se unen, digamos, desde el punto de concurrencia hasta el punto donde se intersectan las paralelas, voy a tener esta resultante, que va a ser mi resultante 1, 2, 4, en este caso. Ibáñez Pablo. Bueno, hasta ahí nosotros ya hemos encontrado la resultante de la fuerza P1, de la fuerza P2 y de la fuerza P4. Entonces, por último, me queda por sumar esta resultante 1, 2, 4 con la fuerza P3. La fuerza P3, que es esta, perdón. Vamos a sacarla de aquí para que no nos... Si no, nos vamos a hacer un lío. Vamos a ponerla... No quiero borrar nada porque después te lo voy a pasar un PDF y se lo voy a mandar por el grupo, así que
Vamos haciendo lugar por acá. Aquí tengo la resultante 1, 2, 4. Y tengo la fuerza P3. Siempre al punto de concurrencia. Entonces, tomo una paralela a estas dos. Y trazo la paralela de la resultante 1, 2, 4 por el extremo de P3 y la paralela de P3 por el extremo de la resultante 1, 2, 4. Desde el punto de concurrencia hasta el punto donde se intersectan las paralelas, ahí voy a tener la resultante 1, 2, 3, 4 o la resultante total. La resultante total del sistema. Y esta resultante, obviamente, va aplicada en el punto de concurrencia de mi sistema de fuerza. Ahora bien, ahí no termina mi ejercicio. ¿Cuándo termina el ejercicio? Cuando vengo, mido la longitud de esta resultante en centímetros. ¿Y qué tengo que hacer? Voy a hacer RT, eso lo tengo ahora en centímetros, por lo tanto va a ser RT en centímetros por la escala de fuerza, y esto me va a dar la R total en decanewton, que es lo que yo estoy buscando. Cuando ustedes llegan a este resultado, ahí acaban de terminar con la parte gráfica del ejercicio, o sea, con el método del polígono del paralelogramo. Vamos a pasar esto para allá. ¿Se ha entendido bien el procedimiento, verdad? Primero hemos sumado P1 con P2, pasando una paralela de P1 por el extremo de P2 y una paralela de P2 por el extremo de P1, y desde el punto de concurrencia hasta el punto donde se intersectan las paralelas, tenemos la primera resultante, que es la resultante entre P1 y P2. De ahí a esta resultante, que es la de P1 y P2, le hemos sumado la fuerza P4. Hemos hecho el mismo procedimiento, paralela por acá y la paralela de esta por acá. Ahí tengo otro paralelogramo y obtengo esta resultante, que es la resultante de 1, 2, 4. Y por último, a esta resultante 1, 2, 4, lo que hago es sumarle la fuerza P3. De la misma manera, trazo una paralela por el extremo y trazo la paralela por este extremo. Este paralelogramo, uniendo el punto de concurrencia con la intersección de las paralelas, me da la resultante total. Vengo, la mido con mi regla, me dice que mide X centímetros, entonces lo que hago es
multiplicar esta longitud en centímetros por la escala de fuerza. Esta escala de fuerza vendría a ser esta. Y eso me da el resultado en decanewton. Los resultados en centímetros, o sea, lo repito todos los años porque todos los años lo hacen, me ponen, llegan a este punto, miden y ponen RT igual a 3,8 centímetros. Eso a mí no me dice nada. 3,8 centímetros puede significar cualquier cosa. Este es el resultado que yo quiero. El resultado en decanewton. Todo ejercicio que a ustedes les pide encontrar una resultante, encontrar una fuerza, encontrar una reacción, encontrar todo lo que tenga que ver con una fuerza, se pone el resultado en la unidad de la fuerza que están utilizando. En este caso, decanewton. Entonces, el resultado que yo busco es este. El resultado de la R total en decanewton. No quiero en centímetros, no quiero en ninguna otra unidad que no sea decanewton. Bien, ese sería el método del paralelogramo. Ahora nos toca el método del Profe, polígono. Sí, ¿le puedo hacer una consulta? sí, sí. Bueno, yo había descargado el práctico, el Q, ayer lo había leído la teoría y había intentado hacerlo, y más o menos había Ajá. hecho como usted, pero yo no tenía datos en el práctico, no tiene datos. Yo los tengo que completar, o usted me va a dar los datos, o lo hago deduciendo, como he dicho yo, porque yo había deducido los ángulos, viendo más o menos que el P2 era de 45, por ejemplo, y ahí va sacando los otros. Los datos están en el grupo, ¿no? Ayer a la tarde les he pasado los datos, los datos del práctico. Ah, bien, gracias, profe. Ya voy a buscar. ¿Estás en el, ¿Estás en el grupo? Sí, profe, nada más que no. Ah, bueno. A ver, ahí los reenvío para los que han entrado recién. Ahí está. Ahí os reenviado a un compañero. Lautaro, ¿has mandado el último práctico? Están los datos, presentación de práctico, hoja de registro y estabilidad. ¿Cuál? El del 7 de mayo, sí, está bien. Ahí el compañero acaba de pasar los archivos. Eh, Tengan en Bien, gracias, cuenta, no se profe. olviden. No se olviden. Sigan al pie de la letra lo que dice el instructivo de presentación de práctico. ¿Sí? No presenten, este, hagan un borrador, vean que esté bien hecho y recién pásenlo a una hoja, pásenlo en la hoja que van a presentar definitivamente. Si quieren, usan colores, si quieren, pueden usar AutoCAD, si quieren, pueden usar como quieran. Pueden presentarlo en el formato que quieran, pero tiene que ser prolijo y tiene que estar, obviamente, un práctico legible y tiene que estar en condiciones con todas las pautas que están ahí en ese instructivo. Bueno, seguimos. El método del polígono de fuerza. Vamos a graficar las fuerzas. P2, P1, P3. Y P4. Aquí tengo mi fuerza. El polígono de fuerza, ayer han visto con la ingeniera Kairos, he visto en una parte del video que han subido, cómo se construye un polígono de fuerza. Bueno, un polígono de fuerza se construye graficando una fuerza a continuación de la otra.
Aquí, igual, de la misma manera que en el método del paralelogramo, aquí tampoco importa el orden de la fuerza. Para hacer la suma de un sistema de fuerzas, no importa en qué orden las coloquemos, el resultado va a ser siempre el mismo. Y aquí vamos a ver dos alternativas y van a ver que el resultado siempre es el mismo. Vamos primero en orden, vamos a poner P1, P2, P3 y P4. Esta fuerza es P1. Vamos con P2. Aquí tengo P1. Vamos con P2. Esta es P2. Ahora vamos con P3. Donde termina la última fuerza que acabo de dibujar, voy poniendo la otra fuerza. Y por último, P4. La resultante de un polígono de fuerza es el vector que resulta de unir el inicio de la primera fuerza de mi polígono con el final de la última fuerza de mi polígono. O sea, yo uniendo este punto con este punto, obtengo mi resultante total. Que si hemos hecho bien esto, si está todo bien, yo debería obtener un vector igual o muy parecido al que he obtenido con el método anterior. Los métodos gráficos no siempre van a coincidir exactamente, a menos que lo hagan con AutoCAD, por ejemplo. Si ustedes hacen los prácticos con AutoCAD, no tengan duda que los métodos gráficos les van a salir exactamente igual al analítico. Pero en el caso del tema, el que haga a mano, el que haga los métodos gráficos a mano, siempre tenemos una tolerancia de más o menos un 10%. Al que lo tomamos como bueno y válido y obviamente preciso es al analítico. Entonces yo tengo que ver que mi método gráfico, el resultado de mi método gráfico no difiera en más o menos un 10% de lo que me da el método analítico. Siempre el analítico es el parámetro. El gráfico es el que comparo con el analítico. Si en el analítico me da 100, 100 es el valor que corresponde. Entonces yo debería obtener gráficamente como mucho 110 o por debajo 90. Es más o menos un 10%. Otra vez, una vez que yo tengo mi vector, que sería mi resultante, mido esta longitud en centímetros y tengo que mi resultante total va a ser igual a esa longitud en centímetros por la escala de fuerza y eso me va a dar la resultante total en decanewton, que es el resultado que nosotros estamos buscando. Ahora bien, yo tomo este mismo polígono de fuerza, o sea, tomo las mismas fuerzas, o vamos a tomarlo con resultante y todo, para que vean que cambiando el orden nos daría exactamente el mismo resultado. Ahora yo voy a tomar, por ejemplo, voy a empezar con P2, aquí, voy a seguir con P4, así. A continuación voy con P1, y por último P3. Este vector que me queda entre
el inicio de la primera, que en este caso ha sido P2, y el final de la última, que en este caso ha sido P3, debería ser este mismo vector que he obtenido anteriormente. Y efectivamente coincide, sumando, o sea, con esto que hacemos, verificamos que el orden en el que yo voy ubicando las fuerzas en el polígono no importa cuando quiero, obviamente, encontrar el resultante. Cuando veamos reticulados, ahí sí van a ver que hay situaciones en las que sí importa el orden en el que ubicamos las fuerzas, pero por ahora nos quedamos con esto. El polígono de fuerza no importa que en qué orden ubico la fuerza, la resultante siempre es la misma, porque el sistema de fuerza es el mismo. Si yo sumo 2 más 3 y más 5, es lo mismo que sumar 3 más 5 más 2 o 5 más 2 y más 3. Básicamente ese es el concepto. Entonces ya tenemos método del paralelogramo, método del polígono de fuerza. Ahora nos falta analíticamente. Analíticamente mediante ecuaciones de proyección. Las ecuaciones de proyección, o sea, un sistema de fuerzas concurrentes, decimos que está en equilibrio cuando la sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y, es igual a 0. Pero seguramente en la teoría lo han visto y es algo que el ingeniero siempre hace hincapié porque es la base de estabilidad, es que para encontrar el equilibrio de un sistema de fuerzas concurrentes, analíticamente nosotros tenemos las siguientes posibilidades. Podemos plantear sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Podemos plantear sumatoria de fuerza en cualquiera de las dos direcciones, ya sea en X o en Y, y una sumatoria de momento en un punto A, o podemos plantear sumatoria de momento en un punto A y sumatoria de momento en un punto B. Si yo hago una sumatoria de fuerza en X y me da 0, y después hago una sumatoria de fuerza en Y y me da 0, efectivamente la resultante del sistema es 0 porque una fuerza no puede ser perpendicular a dos ejes simultáneamente. O sea, la característica del eje X y el eje Y es que sí o sí son perpendiculares entre sí. Y como en este caso, este eje sería el Y, este eje sería el X. Si la sumatoria de fuerza sobre el eje Y me da 0 y la sumatoria de fuerza sobre el eje X me da 0, entonces significa que la resultante del sistema es 0, por lo tanto, el sistema está en equilibrio. Ahora, si yo elijo la sumatoria de fuerza con respecto a cualquier eje, sea al eje vertical o al eje horizontal, y me da 0, si esta sumatoria de fuerza me da 0, pueden pasar dos cosas. Puede ser que la resultante efectivamente sea 0, o puede ser que la resultante no sea 0 y sea perpendicular a ese eje donde yo estoy tomando, donde yo estoy proyectando la fuerza. ¿Qué significa? Que si yo haría sumatoria de fuerza en el eje Y y mi resultante, por ejemplo, de este sistema sería así, ¿qué va a pasar? Yo voy a hacer sumatoria de fuerza en el eje Y y voy a proyectar todas en este eje. Esta es así, voy a tener una sumatoria toda sobre este eje y obviamente no voy a obtener ninguna resultante porque mi resultante es horizontal, no tiene componente en el sentido
sentido vertical. Entonces, una simple sumatoria de fuerzas no me puede verificar, no me puede asegurar el equilibrio. Por lo tanto, me veo obligado a plantear una sumatoria de momento. Si es que yo quiero hacerlo de esta forma, quiero hacerlo con una sumatoria de proyección y con una sumatoria de momento, tengo que plantearme la sumatoria de momento en un punto que tiene que cumplir una condición que es fundamental. Este punto A, la recta en realidad, la recta que forman el punto de concurrencia, que sería este, y el punto A, no puede, bajo ninguna circunstancia, ser perpendicular al eje donde yo he tomado proyección. O sea, yo he tomado una sumatoria de fuerza en Y, por lo tanto, no puedo tomar ningún punto sobre esta recta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tomo el punto A aquí, la recta que forma el punto A con el punto de concurrencia me están formando una perpendicular con el eje donde yo he tomado proyecciones. Eso está terminantemente prohibido. Entonces, yo puedo tomar cualquier punto por acá, aquí, aquí, donde ustedes quieran, pero está terminantemente prohibido tomarlo sobre esta recta. ¿Y por qué? Porque hemos dicho que si la sumatoria de fuerza en Y me da 0, puede existir la posibilidad de que esta fuerza sea perpendicular al eje Y. Y como estamos hablando siempre, un sistema concurrente está aplicado en este punto, y al ser perpendicular al eje Y quiere decir que está sobre el eje X. Entonces yo no puedo tomar ningún punto sobre el eje X para determinar momento. Cualquier otro punto es válido, salvo los que están en esta recta. Y por último tengo la posibilidad de plantear dos sumatorias de momento. Si yo planteo una sumatoria de momento en el punto A y me da igual a 0, puede que la resultante sea 0, ¿sí? Puede que la resultante R esté pasando por el punto A, esa es otra situación. Yo, por ejemplo, si tomo mi resultante, en este caso le he planteado que era en este sentido. Si yo hubiese tomado el punto A por acá, esta resultante no me genera momento con respecto al punto A porque su distancia es 0. Entonces, ahora, si la fuerza hubiese sido en cualquier otro sentido, por ejemplo este, yo vengo y tomo un momento en este punto, sin saber obviamente la posición de R, porque yo de entrada no la conozco ni tengo un grafiquito como este como para decir, puede ser que pase por acá. No, cuando nosotros vamos a trabajar analíticamente, tenemos datos, no tenemos ningún gráfico. Entonces, no, si yo por alguna de esas casualidades vengo y tomo un punto aquí, o por ejemplo, tomo un punto sobre esta recta de acción, aquí también, este punto o este punto, cualquier punto que yo tome sobre esta recta, me va a dar que el momento de esta fuerza, que es la resultante, es igual a 0 porque no tengo distancia con respecto a ese punto. Entonces, si la sumatoria de momento no es igual a 0 y si la sumatoria de momento en A me da 0, puede ser que la resultante sea 0 o que el punto A esté pasando por esté en la recta de acción de la resultante, por lo que es lo mismo, la resultante pasa por A. En ese caso, tengo que verificar con una sumatoria de momento en B. Y ese punto B también tiene que cumplir una condición particular, que es que las rectas que forman el punto de concurrencia, el punto A, por ejemplo, yo le he tomado el punto A aquí, que el punto A, este punto de concurrencia y el punto B no estén alineados. Este con este y este no tienen que formar una sola línea. Entonces, ¿eso qué significa?
que si a mí me da la sumatoria de momentos de este punto me da 0, yo no puedo tomar momento en ningún punto que pertenezca a esta recta. O sea, cualquier punto es válido, salvo los puntos que están sobre esta recta. Las rectas que forman el punto A con el punto de concurrencia. ¿Cómo me aseguro de eso? Que estos 3 puntos no estén alineados. Dicho eso, vamos a plantear las ecuaciones de proyección. Vamos a ver si tengo sumatoria de fuerzas en X igual 0. ¿Qué tengo? Voy a tener esto. Voy a tener mi fuerza P1. Necesito su proyección en el eje X. O sea, necesito esta componente de la fuerza P1. Tengo como dato el módulo de P1 y tengo su ángulo. Y para obtener la componente o la proyección sobre el eje X de esta fuerza, tengo que utilizar el coseno. O sea, va a ser P1 por el coseno de alfa 1. Esto es P1 por coseno de alfa 1. Como convención, nosotros siempre adoptamos que el eje X hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. El eje Y hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Entonces, la componente horizontal de P1 que acabamos de calcular es positiva. Ahora vamos con P2. De la misma manera, P2, la proyección horizontal de P2 es P2 por el coseno de alfa 2. Y como va hacia la derecha, es más P2 por el coseno de alfa 2. De ahí tengo mi fuerza P3. La proyección de P3 respecto al horizontal es esta fuerza y la obtengo multiplicándolo el módulo de P3 por el coseno de este ángulo. ¿Sí? El coseno de alfa 3 me va a dar la horizontal. Y como apunta hacia la izquierda, es negativo. Entonces, aquí va a ser menos P3 por coseno de alfa 3. Y por último, tengo mi fuerza P4. Ahora, P4, el ángulo de P4 es este alfa, es alfa 4. Aquí hay dos cosas. El coseno de alfa 4, hacer un ángulo mayor a 90 grados, me va a dar un valor negativo. Y como yo puedo ver, la proyección de la fuerza P4 con respecto al eje horizontal es una fuerza que es negativa, de acuerdo a la convención que he adoptado. Entonces, yo puedo hacerlo aquí de dos maneras. Aquí puedo hacer más P4 por coseno de alfa 4, que el resultado de esto va a ser negativo, ¿sí? O si no, puedo hacer directamente menos P4, perdón, aquí no le he puesto P4 por el coseno de 180 menos alfa 4. Este valor coseno de 180 menos alfa 4 me da un valor positivo, por eso es que tengo que ponerle el menos adelante. Pero si yo tomo el alfa 4 así como me lo dan de dato, que es un ángulo mayor a 90 grados, el coseno de alfa 4 en realidad es el que da negativo, por lo tanto este término queda negativo. Por eso que yo tengo que ponerle más aquí en esta expresión. ¿Se ha entendido eso? Puedo hacerlo de cualquier manera. O con el ángulo que me dan,
o hago 180 menos este ángulo, me va a dar este alfa, un alfa 4 prima, por decirle. Entonces yo, ahora sí, va a ser menos, tengo que poner el menos, P4 por el coseno de este alfa 4 prima. Ya tengo, entonces, haciendo esta operación, obtengo esto va a ser igual a mi resultante en X. Vamos a hacer la sumatoria ahora de las fuerzas en el eje Y. Esto es igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? P1 por el seno de alfa 1. Y como P1 va hacia abajo, hemos dicho que todas las que van hacia abajo son negativas y hacia arriba son positivas, entonces voy a tener, en mi ecuación voy a tener menos P1 por el seno de alfa 1. P2 va hacia arriba, la componente vertical de P2 hacia arriba, entonces va a ser más P2 por el seno de alfa 2, la componente vertical de P3 va hacia abajo, entonces va a ser menos P3 por el seno de alfa 3, y por último tengo el seno del ángulo, el seno de este ángulo o el seno de este ángulo es positivo, así que si yo he venido trabajando con este ángulo, por ejemplo, que sería el alfa 4 prima, esto va a ser más P4 por el seno de alfa 4 prima. Esto va a ser igual a mi resultante en Y. Por último, mi resultante total va a ser igual a la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Y el ángulo phi va a ser tangente a la menos 1 de Ry sobre Rx. Ahí yo estoy obteniendo mi resultante y obviamente este valor de R total tiene que ser igual a este valor. En el caso de los que hagan con AutoCAD les va a dar exactamente igual. O si no, los que hagan a mano, tenemos que RT tiene que ser igual, perdón, sería que esta RT tiene que ser igual a RT más o menos un 10%. Eso es lo admisible. Si yo estoy teniendo un valor aquí, este valor es 100 y este valor me da 80, 75, no sé, un valor que esté muy lejos. MATCAD. Lo he usado poco a MATCAD. Para las ecuaciones sí, me imagino que le sirve. Pero para el tema de los gráficos, no sé si sirve mucho para hacer este tipo de prácticos gráficamente. Pero sí, usen las herramientas que quieran, chicos. No hay ningún problema. Usen las herramientas que quieran. Lo que sí, otra cosa que les voy a pedir es que traten de no resumir tanto las expresiones. Por ejemplo, no me hagan sumatoria
de fuerza en X igual a 325. No me pongan eso porque en ese punto yo no sé si no han agarrado el práctico del compañero y han puesto el número directamente porque ni siquiera se han preocupado por pensar cómo armar esto. A ver, por ahí es muy útil para corregir o por ahí es muy útil si tienen un error para seguirlos y ver dónde está el error, que ustedes cuando hagan esto, a continuación pongan el valor de P1, por ejemplo, 400 por coseno de alfa 1, por lo que sea, el valor que les dé aquí, por 0,75 más 300 por 0,83, etcétera, etcétera, y que al último encuentren el valor definitivo. Sirve para cuando tienen un error, yo me pidan, che, profe, ¿dónde está el error? Bueno, a ver, te sigo lo que has hecho, pero si ustedes vienen y me ponen esto y tu valor no coincide con el mío, y obviamente que yo te voy a poner una marca aquí como diciendo, che, esto está mal, pero mucho más de eso no me puede hacer porque no sé de dónde sacas ese valor. Entonces, traten de ser explícitos, pero sin exagerar. Traten de ver que sea algo que uno pueda seguir en el caso de que haya un error, pero que tampoco pongan, qué sé yo, 400 por 0,75, después aquí abajo pongan el resultado de esto, el resultado de esto, el resultado de esto, después el resultado de esto más esto. O sea, tampoco lo extiendan tanto, pero sería bueno que lo hagan un poco explícito a los resultados para que uno los pueda seguir en el caso de que haya algún error.